Continuamos esta jornada académica con la conferencia Enfermedades autoinmunes y embarazo. Está a cargo del doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. Él es reumatólogo de la Universidad de Antioquia, profesor titular de Medicina Interna y Reumatología, coordinador académico de la especialización de Reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Diana, por la invitación a esta tercera versión del simposio de reumatología, y me corresponde hablar acerca de enfermedades autoinmunes y embarazo. En estos 30 minutos trataré de mostrarles por qué es importante hablar de este tema, no solamente para reumatología, sino para todos los profesionales de la salud. Vamos a hablar de estas tres enfermedades que son las que tienen más evidencia en la parte gestacional: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y síndrome antifosfolípido, y tratar de hacer un enfoque por pasos, donde tengamos un punto de partida sería conocer las contraindicaciones para que estas pacientes queden en embarazo. También un reto importante es diferenciar cambios fisiológicos de gestacionales versus la actividad de la enfermedad, y nos centraremos en la parte de los desenlaces maternofetales de estas tres enfermedades, mostrándoles información local y también los factores de riesgo para que se den estas complicaciones. Unas consideraciones prácticas iniciales en el abordaje de estos pacientes: la parte de prevención, el tratamiento y sacar finalmente unas conclusiones. Entonces, es importante decir que las enfermedades autoinmunes obviamente ocurren la mayoría en mujeres en edad reproductiva, y que con los tratamientos actuales antiinflamatorios o inmunomoduladores ha mejorado la expectativa de vida, la calidad de vida, y muchas de ellas consideran gestación. Cuando una mujer con enfermedad autoinmune queda en embarazo, pues el tamaño familiar es reducido, y también hay un compromiso importante de fertilidad y fecundidad asociado a medicamentos o actividad de la enfermedad, y en general a largo plazo es poca la adherencia a los medicamentos. Y recordar que hay una relación bidireccional entre el embarazo y la enfermedad autoinmune. El embarazo puede tener repercusiones en el curso de la enfermedad autoinmune, y la enfermedad autoinmune activa tener repercusiones gestacionales. Entonces, no solamente es como abordar en el momento en que la paciente quede en embarazo, creo que hay que ir más allá, y es competencia de todo el personal de salud tener competencias en anticoncepción en estas pacientes, lactancia, tamización de salud reproductiva, entre otros asuntos. Y también siempre será una delgada línea entre tener una enfermedad tratada o subtratada y lo que esto puede representar en complicaciones gestacionales o complicaciones de la terapia inmunosupresora durante la gestación. ¿Cuál sería un primer paso para abordar a estas pacientes? Pues lo primero, en un escenario de vida real que rara vez ocurre, es hacer una asesoría preconcepcional de estas pacientes y saber cuándo está contraindicado el embarazo. Tal vez donde esté más depurado este tópico es en lupus eritematoso sistémico, donde si hay unas contraindicaciones absolutas es tener hipertensión pulmonar grave, presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio o síntomas de deterioro de la clase funcional, capacidad vital forzada menor a 1 litro, tener fracción de eyección menor a 40%, una recaída grave de lupus en los 6 meses previos, y en el caso de la nefritis 1 año antes, falla renal crónica, tener una creatinina mayor a 2.8 y una preeclampsia grave o síndrome HELP pese a terapia con aspirina y heparina, y una ACV en los 6 meses previos. Entonces, aquí hay algo práctico, pues que no es necesario a toda paciente con lupus obviamente pedir una ecocardiografía, unas pruebas de función pulmonar, sino que si la paciente tiene deterioro de la clase funcional, síntomas respiratorios, disnea, pues uno en un mundo ideal pues pediría estos exámenes para decir que la paciente tiene contraindicado el embarazo. En las otras enfermedades, especialmente en artritis reumatoide o en todas las autoinmunes sistémicas, actividad de la enfermedad 6 meses antes se genera a mayores desenlaces adversos maternofetales. Entonces, el escenario ideal sería tener una enfermedad en remisión, tanto clínica como serológica, en los 6 meses previos al embarazo.
Un segundo paso sería diferenciar los cambios fisiológicos versus la actividad de la enfermedad. También está, digamos, esto claro en lupus y en artritis reumatoide. Recordar que hay unos cambios fisiológicos en las maternas. La fatiga es frecuente, las artralgias, tener un leve derrame articular en las rodillas, mialgias, eritema malar y palmar, una alopecia generalmente que ocurre posparto, síndrome del túnel del carpo, hay edema en las manos, piernas y en la cara, y una leve disnea en reposo por aumento del perímetro abdominal. Pero esto es diferente, por ejemplo, una mujer con lupus, ojo con el eritema malar que respeta el surco nasogeniano. En general en lupus y en artritis reumatoide es un dolor articular inflamatorio con rigidez matinal, esquiste expositivo y síntomas constitucionales o compromiso sistémico, adenopatías, fiebre, dolor pleurítico que aumenta con la tos o la inspiración profunda más de 24 horas o con el decúbito en caso de pericarditis. Entonces es importante diferenciar este tipo de compromiso fisiológico versus actividad de la enfermedad. Con respecto a los paraclínicos, es normal un aumento de la sedimentación hasta 46 milímetros por hora en menos de 20 semanas y que se puede aumentar a 70 luego de las 20 semanas. En lupus y en artritis reumatoide, pues hay un incremento en general durante toda la gestación, independiente de la edad gestacional. También los niveles de hemoglobina, es normal tener una hemoglobina por efecto dilucional hasta 11 gramos en las primeras 20 semanas y una disminución leve después de estas semanas, pero en general cuando hay una disminución de la hemoglobina por debajo de 10.5 hay que buscar si la paciente ya tiene una enfermedad autoinmune que haya actividad. Ya veremos el diagnóstico diferencial que puede ir desde hemólisis, anemia de enfermedad crónica o más raro, hemorragia alveolar. La trombocitopenia puede ser normal en la gestación hasta un 8%, especialmente en el tercer trimestre, pero en general cuando hay una trombocitopenia progresiva en cualquier trimestre del embarazo y la paciente tiene lupus, puede ser un evento centinela de actividad lúpica. Tal vez uno de los mensajes más importantes es el análisis detallado del citoquímico de orina. Hemos desafortunadamente visto muchas nefritis lúpicas que están rotuladas como infecciones urinarias por presencia de bacterias, pero siempre mirar que no haya densidad urinaria baja, cilindros celulares, hematuria, proteinuria. Puede haber algo de hematuria por contaminación vaginal, pero es clave el análisis detallado del citoquímico de orina, por ya vemos la importancia de la nefritis en todos los desenlaces gestacionales. Menos de 300 miligramos debe tener una embarazada normal de proteinuria, si es más de 300 pues, y la paciente tiene lupus eritematoso sistémico, buscar actividad. Los anti-DNA estarían positivos en lupus y un importante mensaje del complemento. A veces el complemento aumenta en el embarazo. Si una paciente con lupus, por ejemplo, tiene un complemento basal y se le hace un control posterior y cae un 25% de esos valores de complemento sérico, aunque estén en el rango de normalidad, esto indica o puede ser un indicio de actividad lúpica. Un tercer paso sería conocer los desenlaces materno-fetales y los factores de riesgo para que se den. Cuando uno viene a generar la literatura en estas tres enfermedades, pues digamos que el desenlace más frecuente es parto pretérmino, con una frecuencia mayor en lupus eritematoso sistémico y en síndrome antifosfolípido, pero miren que tampoco es despreciable en artritis reumatoide. La parte de preeclampsia, que puede ir hasta un 23% en lupus, 18.1% en síndrome antifosfolípido. Obviamente los desenlaces de pérdida fetal o mortinato son frecuentes en síndrome antifosfolípido, retardo de crecimiento intrauterino o ser pequeño para la edad gestacional, hasta un 22% en artritis reumatoide, y los fenómenos trombóticos en síndrome antifosfolípido. Entonces miren que en general son eventos que son frecuentes en este tipo de enfermedades. ¿Qué información tenemos al respecto? Pues yo tengo el privilegio profesional de trabajar en la clínica con medicina materno-fetal y hemos generado pues alguna información en Colombia al respecto. Este primer estudio fue publicado en 2019, en el cual queríamos mirar como la parte de lupus eritematoso sistémico y embarazo. Antes de este reporte, solo en Colombia publicado había un reporte de caso de una lúpica embarazada. Entonces, y todos los días vemos pacientes con lupus y embarazo. Entonces, aquí fueron 40 pacientes, 43 embarazos, una edad promedio al diagnóstico de 24 más o menos 7 años,
55% primigestantes, y previo al lupus había una actividad articular en el 80%, y en general, de manera global, hasta casi un 20% tenían lupus activo al inicio de la gestación, y había unas recaídas hasta en la tercera parte de los pacientes, especialmente en el tercer trimestre. Eso es clave, eso es como común a todas las enfermedades autoinmunes. Siempre nos sentamos en el embarazo, pero el puerperio es un periodo de alta actividad endotelial y de recaídas, como lo vamos a ver. La supervivencia perinatal fue de 86% y no hubo mortalidad materna. Aquí encontramos que en general tenían compromiso renal y articular durante la gestación en 14 y 16%, y un compromiso grave que podía ser casi la mitad de los pacientes, y tenían diferentes desenlaces, los más frecuentes: parto pretérmino, retardo del crecimiento intrauterino, rupturas de membranas y obviamente el desenlace de preeclampsia en una cuarta parte de las pacientes. Tenemos obviamente un sesgo inherente, que es un centro de referencia, entonces vemos pacientes lúpicas complicadas, pero para ver que es un panorama de un lupus grave con alto porcentaje de recaídas. Este otro estudio es una aproximación a síndrome antifosfolípido. Fueron 17 pacientes que se lograron analizar, y queríamos mirar si hay alguna diferencia, si el lupus estaba asociado o no a síndrome antifosfolípido o síndrome antifosfolípido primario. Aquí lo más importante es que cuando hay la asociación de lupus eritematoso sistémico y un SAF asociado, pues había mayor frecuencia de estos desenlaces: insuficiencia placentaria, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, complicaciones postparto, especialmente trombóticas, y preeclampsia. Entonces siempre tener el síndrome antifosfolípido asociado a lupus eritematoso sistémico aumentará la frecuencia de los desenlaces maternofetales. También tenemos como otra aproximación a artritis reumatoide. Este estudio tratamos de mirar en qué desenlaces maternofetales ocurrían en enfermedades diferentes a SAF y a lupus eritematoso sistémico, y ya mirando la parte de artritis reumatoide, pues digamos que eran pocos pacientes, pero miren que se presentan casos de preeclampsia, ruptura prematura de membranas, aborto espontáneo y también bajo peso al nacer. Yo creo que hay una falsa, me parece a mi juicio, como se cree que la artritis reumatoide es muy benigna en el embarazo, y la literatura y la práctica clínica creo que dan una visión un poco diferente, como lo vamos a ver. Entonces digamos que lo que vemos en esta información local son enfermedades que pueden tener complicaciones materno-fetales, y siendo las más frecuentes preeclampsia y parto pretérmino. ¿Qué factores de riesgo existen en estas tres enfermedades para que se den estas complicaciones? Entonces, en lupus eritematoso sistémico, esto es clave: tener actividad al momento de la concepción es un factor de riesgo tanto para recaídas durante la gestación como para complicaciones obstétricas. También tener nefritis o historia de nefritis, no importa si esa nefritis fue 10, 15 años antes o muchos años antes, porque es un factor de riesgo tanto para recaídas como para complicaciones obstétricas. Y también otros asociados, por ejemplo, para recaídas, tener hipocomplementariedad en el primer trimestre del embarazo es un factor de riesgo, y para complicaciones obstétricas, tener un lupus de reciente diagnóstico, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, hipertensión arterial y trombocitopenia. Que también se dice en la literatura, pese a todos los esfuerzos que se hacen de vigilancia estrecha por medicina materno-fetal y reumatología, hay un aumento de la mortalidad que persiste: 20 veces más riesgo de mortalidad materna en pacientes lúpicas versus no lúpicas. Las recaídas se dan hasta un 25.7% de los pacientes en embarazo y puerperio, con una incidencia de 25.6%, y cuando comparamos nefritis versus no nefritis, las recaídas globales son mayores, y obviamente el compromiso renal es bastante frecuente. Entonces, el hecho de tener nefritis activa tal vez es el desenlace más importante para predecir efectos de desenlaces maternos y fetales adversos. Esta es la meta. Miren que la primera visita, tener remisión, es un factor independiente protector para recaídas o para complicaciones, pero la baja actividad no lo es. O sea, es un desenlace que debe haber remisión clínica y serológica 6 meses en lupus eritematoso sistémico. Si hay nefritis, un año antes la paciente debe estar en remisión,
para tener desenlaces maternofetales que no sean adversos. Y la frecuencia de anticuerpos anti-Ro de un 40% que se asocia a bloqueo cardíaco congénito inducido por autoinmunidad, que puede llegar hasta un 2%, ya veremos como las estrategias de prevención farmacológicas y de imágenes para esta complicación. También tenemos un estudio que hicimos con residentes de ginecología de la Universidad Cooperativa de Colombia, tratando de mirar este estudio de casos y controles, donde en estas pacientes, en 67 pacientes, si encontramos una frecuencia alta de trastornos hipertensivos. Tal vez esta sea una clave importante, tener una preeclampsia a menos de 20 semanas, siempre pensar en el lupus eritematoso sistémico. Entonces miren que en general tuvimos preeclampsia hasta en un 50%, preeclampsia grave 45%, parto pretérmino 68% y restricción del crecimiento fetal en un 31%. ¿Qué factores se asociaron a estas complicaciones? Tener compromiso cardiovascular, compromiso de mucosas, la presencia de síndrome antifosfolípido y el uso de prednisolona. Pues sabemos si está activo el lupus, implicará mayor dosis de esteroides, y esto fue un factor que se asoció a estas complicaciones. Y previo al embarazo, tener nefritis, sigue siendo el mensaje como consistente, se asoció al desarrollo de estas complicaciones. También tenemos una revisión sistemática que se hizo por Cajamarca y colaboradores, publicada este año, donde hacen en toda América Latina como todos los desenlaces que ocurren. Pues en Colombia, digamos que de estos desenlaces llama la atención el parto pretérmino 47%, pero miren que la tasa de nacidos vivos es una tasa baja. Y también aquí nuevamente la importancia de la nefritis. Las pacientes que tenían nefritis y el desenlace era preeclampsia, en este forest plot prácticamente se duplica el riesgo, si tengo nefritis, de desarrollar preeclampsia. Aquí se incluyeron 44 estudios, 2.190 gestaciones, y lo que de pronto aquí hay algo interesante que refleja como el esfuerzo que se ha hecho en la parte farmacológica de vigilancia. La tasa de pérdidas fetales entre 1980 y 1999 era un 35% en América Latina, y de 2020 a 2023 se ha logrado disminuir a un 28% pérdidas intrauterinas y neonatales en un 10%. Entonces digamos que se está viendo un impacto de todas esas estrategias para evitar estas complicaciones en lupus eritematoso sistémico. ¿Qué pasa en artritis reumatoide? Es verdad que ocurre una mejoría de la actividad en un 60%, pero miren que queda un 40%, que es lo que vemos en la práctica clínica, de actividad moderada en la gestación. Tener artritis reumatoide con anticuerpos negativos tiene mayor probabilidad de tener remisión, pero hay una tasa de recaída posparto casi en la mitad de las pacientes. Y también se da en el posparto y luego de pérdidas gestacionales. Y si este mensaje también es consistente, si hay actividad de la enfermedad previa a la concepción, aumentan las complicaciones en el embarazo. También diferente a otras enfermedades autoinmunes, hay mayor frecuencia de partos por cesárea, y hay un tipo de complicaciones que son cardiovasculares, que son agudas periparto, más preeclampsia, arritmias, trombosis venosa o cardiomiopatía periparto. Y los factores de riesgo, pues obviamente mayor edad y tener factores de riesgo cardiovascular y diabetes gestacional se asocian al desarrollo de estas complicaciones cardiovasculares en artritis reumatoide. También aquí es para aprovechar, yo creo que hay un cambio, o se produjo un cambio del paradigma como uno concibe el síndrome antifosfolípido después de los criterios de 2023. Digamos que lo que quiero decirles acá es que debe haber un dominio clínico más la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, y que debe haber una diferencia no mayor a 3 años entre los anticuerpos y el evento clínico, pues obviamente para clasificar al paciente como síndrome antifosfolípido. Pero lo que quiero llamar aquí la atención es mirar más allá del dominio obstétrico. Entonces miren que pues conocemos los dominios clínicos macrovasculares, arteriales y venosos, pero siempre ser muy exhaustivo en el examen físico del livedo racemosa, esa prominencia de las venas de la dermis, que eso puede clasificar a un paciente, ayudar para que llegaron como síndrome antifosfolípido. Estas complicaciones son más raras, pero también otro mensaje clave es que a todo paciente con síndrome antifosfolípido hay que pedir una ecocardiografía. Esto no es tan raro, tener engrosamiento o vegetaciones asociadas a antifosfolípido tiene un peso importante en el diagnóstico.
Y ya también la trombocitopenia, hay que estar pendiente, son trombocitopenias leves a moderadas. Y digamos que ya centrándonos en la parte obstétrica, los cambios con respecto a lo que se conoce de síndrome antifosfolípido, tal vez lo más importante sea esto, que se agregó en estas 3 pérdidas consecutivas, esta categoría de pérdida temprana fetal entre la semana 10 y 15 más 6, y también se dividió la muerte fetal, si había preeclampsia con características graves de insuficiencia placentaria, pruebas de supervivencia fetal, Doppler de arterias uterinas, etcétera, oligoamnios. Y también la preeclampsia, si es grave o con signos de insuficiencia placentaria, con o sin, pues y da un puntaje diferente. Entonces miren que en general esta es como la recomendación. ¿Qué pasa con los títulos de anticariolipinas? Lo importante es que sean persistentes, es decir, si yo tengo una medición en el embarazo, debo repetirla a las 12 semanas, o si se da en segundo o tercer trimestre, repetir en el puerperio siempre los anticuerpos para determinar la persistencia de estos. Pues tenemos el anticoagulante lúpico, que si es persistente da un puntaje muy alto, y aquí hay un cambio en el sentido de que los títulos de anticariolipinas y beta-2-glicoproteína 1 IgG o IgM deben ser títulos moderados mayores a 40 unidades internacionales o altos mayores de 80. ¿Qué ocurre en la realidad? En el fenotipo obstétrico de síndrome antifosfolípido es muy raro ver títulos moderados o altos de anticariolipinas. Entonces, digamos que también tenemos una serie hace varios años de síndrome antifosfolípido, de 100 pacientes con síndrome antifosfolípido, y en el fenotipo obstétrico se ve que los títulos de anticariolipinas y antibeta-2-glicoproteína 1 son menores. ¿Cuál sería una percepción personal, una recomendación personal? Si yo tengo un desenlace obstétrico como lo vemos acá, que no tengo ninguna otra explicación, si tengo títulos de anticariolipinas IgG o IgM mayores a 20 unidades, y si tengo antibeta-2-glicoproteína 1 IgG o IgM por encima del límite superior, que corresponde al percentil 99, se podría clasificar a este paciente como síndrome antifosfolípido obstétrico. Y aquí se necesitan 3 puntos de los dominios clínicos y 3 puntos del criterio de laboratorio para clasificar al paciente como síndrome antifosfolípido. Factores predictores de desenlaces en antifosfolípido. Este es el anticuerpo, la prueba funcional más importante: tener anticoagulante lúpico positivo, tener triple positividad de anticuerpos antifosfolípidos. Si tengo concomitancia con lupus eritematoso sistémico o historia de trombosis, eso se asocia a desenlaces maternofetales adversos y complicaciones maternas, eclampsia, síndrome GEL, trombosis y una preeclampsia grave y temprana, especialmente en el segundo trimestre, se asocia a mayor riesgo de complicaciones maternas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez pues conocido las contraindicaciones, la información que tenemos en local y en la literatura de desenlaces maternofetales adversos en artritis reumatoide, síndrome antifosfolípido y lupus eritematoso sistémico, sería establecer medidas de vigilancia y prevención. Entonces, creo que hay otro mensaje en general importante, es que toda paciente con enfermedad autoinmune sistémica, independiente de la que sea, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, siempre deben pedir ENAS y perfil de antifosfolípido. Si el anti-RO, y ya vamos a ver también el anti-RNP es positivo, esto necesita una medida especial que ya vamos a considerarla, y el perfil de antifosfolípido también vamos a ver las recomendaciones al final. Siempre tener una evaluación conjunta por ginecología, medicina maternofetal y reumatología. Tal vez el alto riesgo, pues ya lo vemos por las desenlaces maternofetales, pero en general es una vigilancia estrecha durante toda la gestación y el puerperio para evitar estas complicaciones. Creo que lo más importante fuera de los anticuerpos o los medicamentos es mirar también los detalles en el hemograma, en química sanguínea y urinaria básicas. Siempre que tenga, si hay leucopenia, linfopenia en ese hemograma, pensar en que puede la paciente estar con actividad lúpica, trombocitopenia que puede definir antifosfolípido o lupus eritematoso sistémico. En la anemia siempre fijarse en el volumen corpuscular medio, si hay macrocitosis pensar en hemólisis. También obviamente siempre mirar sustratos, ferritina, vitamina B12, ácido fólico o anemia de enfermedad crónica. Y en el citoquímico orina, entonces recuerden que fisiopatológicamente lo primero que sienten los pacientes con nefritis lúpica es tener nicturia, siempre fijarse en la densidad urinaria
hematuria, proteinuria, cilindros celulares, tratar de pedir en lupus eritematoso sistémico cada trimestre anti-DNA, C3, C4, con la consideración que ya dijimos de la caída del 25%, y también reactantes de fase aguda, tal vez en artritis reumatoide siempre pedir sedimentación y PCR. Por los cambios en la sedimentación fisiológicos del embarazo se podría sobreestimar la actividad. Tratar de aplicar los índices como DAS28 para artritis reumatoide y SLEDAI-2K para lupus. Hay escalas validadas de actividad lúpica en el embarazo como el LAIP, son dispendiosas y se hacen más en contexto de investigación. Siempre repetir el perfil de SAF a las 12 semanas, y también un reto importante es definir lo que es la preeclampsia versus la actividad lúpica. Entonces, aquí como hay algunas diferencias para tener en cuenta, hay más hipocomplementemia obviamente en nefritis lúpica, anti-DNA positivo, la hemólisis es diferente en la preeclampsia, que es más microangiopática y más por CUMS positivo en lupus, la leucopenia, el compromiso renal son importantes. Tal vez hay dos exámenes que creo que no utilizamos lo suficiente y podrían hacer la diferencia. Uno es los niveles de atitrombina 3, que son más bajos en preeclampsia, y la hipocalciuria en 24 horas también es importante. Entonces, también hay otra prueba reciente, que es la relación que existe entre la tirosinquinasa similar a FMS sobre el factor de crecimiento placentario, que está elevado en preeclampsia. Pero a veces toca hacer pruebas terapéuticas, si la balanza se inclina un poco más hacia nefritis lúpica, inmunosupresión agresiva, o si ya hay signos de sufrimiento fetal o materno, terminar en embarazo. Estrategias de prevención, ya se ha mencionado mucho, hidroxicloroquina. Si no ha iniciado la paciente, no tiene hidroxicloroquina, empiécela. Si alguien se la suspendió, que es muy frecuente, reiníciela y nunca la suspenda, porque esto es más que una estrategia de prevención, es un estándar de manejo. Si tengo anti-RO positivo, cuando se da hidroxicloroquina, obviamente todas las pacientes con lupus, anti-RO positivo previene el bloqueo cardíaco asociado a autoinmunidad, y en el SAF de alto riesgo con triple positividad de anticuerpos, aspirina en las pacientes con lupus, portadoras asintomáticas de anticuerpos antifosfolípido, y también se habla de cuando yo tengo un perfil de alto riesgo de SAF o un SAF obstétrico previo, empezar la aspirina antes del embarazo, y la dosis es de 150 miligramos, que es la dosis que tiene prevención en preeclampsia. Aquí también hay una discusión en el sentido de la vigilancia ecocardiográfica, tanto en RO como anti-RNP positivo se han reportado casos. En general, pues digamos que aquí este artículo hace que no haya que hacer tantas ecocardiografías, porque normalmente no muestran en el 98% de los casos nada, pero discutiendo con el grupo de medicina materno-fetal de la clínica, cuando uno detecta alguna anormalidad, esos bloqueos pueden ser reversibles. Entonces todavía se sigue la estrategia de cada 15 días, desde la 16 semanas hasta la 28, hacer ecocardiografía fetal. Y ya finalmente, hablándolo de manera concreta, empezar el tratamiento. No suspender los inmunomoduladores seguros en la gestación, son seguros azatioprina, tacrolimus, ciclosporina, hidroxicloroquina e inmunoglobulina. Si hay casos amenazantes de la vida, que comprometen la vida de la madre, pues ciclofosfamida o rituximab en el segundo o tercer trimestre. Y acá, más o menos, cuando yo tengo un compromiso cutáneo articular, dar dosis bajas de esteroides e hidroxicloroquina. Y si tengo compromiso de serosas, azatioprina podría ser un medicamento interesante, renal no nefrótico azatioprina, renal nefrótico ciclosporina o tacrolimus, o un compromiso grave inmunoglobulina o azatioprina en el compromiso neurológico. Esta es una tabla que hicimos con mi compañero Andrés Ramírez y Francisco Vargas para un simposio de medicina interna la próxima semana, donde ustedes, depende de la manifestación, es la dosis del compromiso grave bolos, compromiso cuando hay hasta 1 miligramo por kilo, cuando hay citopenia, serositis o compromiso renal, dosis moderadas, serocitos o citopenias que no amenacen la vida, dosis bajas, artritis o brote. Y este es el mensaje, que no siempre lupus es igual a esteroides. Uno puede dar antimaláricos, por ejemplo, en compromiso de Raynaud o compromiso que no sea grave. Entonces miren que todas esas estrategias de una asesoría preconcepcional, el uso de dosis bajas de aspirinas, modular la dosis de esteroides, tratan de evitar todas esas complicaciones, siempre sustentadas en el uso de hidroxicloroquina. En artritis reumatoide, seguras hidroxicloroquina y sulfasalacina. También los anti-TNF son seguros en embarazo y lactancia, pero por el paso transplacentario de los que no son pegilados, aquí están las semanas en las que se debe suspender los anti-TNF por el riesgo de paso transplacentario e infecciones perinatales, pero si hay un riesgo de recaída grave, seguirlos,
decir utilizar Certolizumab Pegol, que es un anti-TNF pegilado que no pasa a la placenta, seguro en embarazo y lactancia, sino hacer un cambio simplemente porque este es más seguro si hay remisión, y utilizar dosis bajas de esteroides en actividad moderada o grave. Y finalmente el antifosfolípido, entonces tenemos que hay como varios escenarios, portadoras de anticuerpo antifosfolípido o que no cumplen criterios de SAP obstétrico, en general se dan dosis bajas de aspirina y dependiendo del riesgo se asocian heparinas de bajo peso molecular. Si solo hay SAP obstétrico, se da dosis profiláctica de heparinas de bajo peso molecular más aspirina, y también si hay SAP obstétrico pese a este tratamiento en otro embarazo, se aumenta la dosis anticoagulación, se agrega hidroxicloroquina, dosis bajas de prednisolona o inmunoglobulina. Y ya en general, y si hay un SAP trombótico, anticoagulación. Para concluir entonces, creo que no hay que temerle a las enfermedades autoinmunes y embarazos, siempre uno le da susto cuando no es obstetra, pero uno debe enfrentar a estos pacientes, siempre tener presente las contraindicaciones, diferenciar los cambios fisiológicos de la actividad de la enfermedad, tener claro los factores de riesgo para recaídas y complicaciones materno-fetales, mirar esos criterios de antifosfolípido con otros ojos, mirar la piel, trombocitopenia, ecocardiografía. Miren que la vigilancia es clínica básicamente y con ayudas básicas de laboratorio, siempre solicitar perfil de ENAS y antifosfolípido en todos los casos. Hidroxicloroquina y ASA más que prevención es una estrategia, un estándar de cuidado, medicamentos seguros, conocerlos y no suspenderlos, mínima dosis posible de esteroides, pero cuando hay actividad grave utilizar dosis altas y bolos, vigilar en el puerperio porque es un periodo crítico para recaídas, y el manejo interdisciplinario con ginecología y medicina materno-fetal es como la estrategia clave para manejar estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Velázquez por su aporte académico a este simposio.